Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus preguntas, también sus comentarios a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor Jesús Delgado. Él es investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente de la Universidad Central de Venezuela, pero además es coordinador del Plan Metropolitano de Reducción de Riesgos Ambientales y Adaptación al Cambio Climático. Así que bienvenido. Bueno, nosotros Gracias. estamos viviendo toda una serie de fenómenos rarísimos, es decir, bueno, que no son familiares porque siempre hemos sufrido, pero en esta oportunidad parece que estuvieran descontrolados. O sea, lluvias intensas, de repente sequía, de repente inundaciones, de repente deslaves. Entonces, hay científicos que dicen que la mano del hombre está detrás de todo esto. ¿Realmente qué piensa usted? Mira, en términos del clima, y gracias como siempre por la invitación, Maki y Manuel Felipe, en términos del clima, nosotros en la humanidad hemos hecho algo. Hemos hecho algo que significa introducir, obviamente, los famosos gases de efecto invernadero. Desde el siglo XIX, por lo menos, hay conciencia de que esos gases están circulando en la atmósfera. Hoy por hoy, pues tenemos en cada minuto miles de aviones soltando gases de efecto invernadero, que además están circulando por los polos, cosa que antes no pasaba. O sea, atravesamos los dos polos con los aviones de pasajeros, ¿verdad? Y entonces, obviamente, tenemos una capa que ciertamente impide que los rayos del sol, que en definitiva son los que motorizan el clima, entren de la misma manera que lo hacían antes. Y eso es lo que causa algo que llamábamos el efecto invernadero. Es decir, entran los rayos solares con una longitud de onda de frecuencia corta, muy intensa, y cuando llegan a la Tierra calientan, pero no pueden salir y se vuelven a devolver desde la atmósfera y chocan y nos crean una especie de gigantesco horno microondas, que es lo que está produciendo el calentamiento global. Por eso lo llaman el efecto invernadero, no es otra cosa, como lo hacíamos allá en Europa, nosotros no, porque estábamos muy chiquitos, pero antes hacían esas casas de vidrio con las matas para que el vidrio hiciera ese efecto de calentar, pues de generar una temperatura que permitiera a las plantas vivir aún en el invierno. Y de ahí viene la palabra invernadero, y de ahí viene este efecto invernadero, que es lo que en definitiva ha ido cambiando el clima. Porque ¿qué pasa? La Tierra es un mecanismo perfecto, sistémico. Si tú le metes más calor, ella tiene que sacar más calor. Y todos los fenómenos que nosotros conocemos como fenómenos de mesoatmósfera, es decir, todo lo que está entre los 0 y los 11 kilómetros, son fenómenos que permiten a la Tierra sacar el calor. Huracanes, tornados, depresiones tropicales en general. Es decir, mientras más calor le ha metido el hombre a la atmósfera necesita sacar más calor. Ahora, vamos necesariamente hacia un periodo de cálido, más del que estamos acostumbrados, o podría también ocurrir que fuera lo contrario, es decir, que la Tierra se congelara, pues. Mira, sí, la Tierra geológicamente nos ha marcado periodos aún en el tiempo histórico donde uno ha visto cambios, por ejemplo, en Europa, a mediados de entre el año 1000 al 1200 hubo lo que llaman un invierno, un pequeño invierno, donde hubo mucho, pero mucho frío, ¿sabes? Vino esa época de los monjes que se tapaban completamente y los veranos eran muy cortos. Ese fue uno de los inviernos más marcados. Después tuvo el otro que tuvimos con la época del hombre de las cavernas, que efectivamente las cuevas de Altamira marcaron animales que deberían vivir en zonas más al sur y estaban al norte, es decir, había verano. ¿Entiendes? O sea, nosotros hemos sabido antropológicamente y arqueológicamente que el clima no es constante. Luego, la Tierra no tiene siempre la misma posición. Nosotros pensamos que la Tierra está siempre en relación al Sol. Claro, porque uno no nota el movimiento. No nota el movimiento. La Tierra va cambiando, los polos van cambiando. Tan van cambiando los polos que hoy en día lo que son los países árabes, en otra época fueron países tropicales y si no, no tuviera ese petróleo allá abajo. Ahora, ese tema que es tan interesante, en los últimos días, bueno, se han registrado, como sabemos, esta ola de huracanes, ¿no? De tormentas en el Caribe, que son comunes, digamos, pero se han acentuado mucho en estos días. Y en Venezuela, si bien no tenemos huracanes ni tormentas, también vivimos en los últimos días vaguadas, inundaciones, lluvias permanentes. Lo que llaman los coletazos. Los coletazos. ¿Cómo se analiza este fenómeno? Porque siempre esto despierta preocupación y curiosidad, ¿no? La gente incluso hasta lo ha llegado a relacionar en el imaginario popular con los movimientos sísmicos. Sí, no tiene nada que ver. No necesariamente tiene algo que ver. No. Digamos, tiene una explicación por lo menos que se maneja autónomamente. Nosotros sabemos en Venezuela que el sol pasa relativamente sobre Venezuela, sobre el norte de Venezuela, ojo, ya más o menos a finales de agosto, principios de septiembre.
básicamente el 28 de agosto, usted se pueden asomar que no van a ver sombra. Es bien interesante. ¿Ah, sí? Sí, no ven sombra en los postes, no ven sombra de los carros, estás parada y no ves nada alrededor. Eso significa que el sol está exactamente en posición cenital sobre Caracas, ¿no? Por eso que hay tanto calor, a lo Ah, mejor. bueno, justo entre finales de agosto y septiembre tenemos mucho calor. Pero ¿qué significa ese calor? Eso significa que al estar el sol sobre nosotros, esa radiación solar está generando una evapotranspiración y una evaporación cuando es agua que hace que el aire allí sea más liviano y por lo tanto atraemos el viento. Y como es el viento húmedo, porque estamos muy cerca del Caribe y muy cerca de algunos cuerpos de agua como el lago de Valencia, en el centro o en el oeste, el lago de Maracaibo, entonces obviamente toda esa evaporación genera nubosidad adicional y al tener montaña cerquita eso se condensa y se produce lluvias fuertes. Eso es un proceso anual que nosotros, digamos, en meteorología se ha conocido todos los años como las ondas del este, porque son depresiones tropicales, pequeñas depresiones que nosotros no le damos el nombre como a los huracanes, hace la Organización Meteorológica Claro, Mundial, que deberíamos darle que nombre. deberíamos darle nombre, sino que le ponemos el número. Estamos por la Sí. número 60 y pico, pero en definitiva son una tras otra que se van produciendo, ellas van llegando, tocan la montaña, se articulan las nubes, condensa y llueve y vuelve la Sí, que otra. de repente llega la onda Manuel, por ejemplo, y Eh, nos morimos de calor. deberíamos, la onda nueva diría el de Amaro, Así que es. paz descanse. El galán Guillén Manuel, aún recuerdo que el deslave que sucedió aquí en Vargas y hasta el sol de hoy, esa secuela sigue muy latente. Bueno, y Bolívar Divisa nos dice, la capa de ozono ha sido afectada por productos de uso doméstico que no son controlados por los entes encargados. Es así, ¿no? Claro. Sí. Y en cuanto a Vargas, mira, indiscutiblemente eso es un fenómeno de otro tipo, porque nosotros, o sea, es bueno que la gente lo sepa. Venezuela tiene dos grandes sistemas de lluvia. Uno que viene del sur, que es lo que llaman la convergencia intertropical, que es la que produce lo que tradicionalmente se ha llamado el invierno para los llaneros, para la gente del centro del país. Y otro sistema que viene del norte. Ese sistema que viene del norte se produce normalmente a partir de octubre y hasta el primer trimestre del año, que son masas de aire frío que vienen desprendiéndose del polo norte, atraviesan Canadá y Estados Unidos, llegan al Mar Caribe y en Venezuela ya llega una colita que llaman vaguada. Esa vaguada es ¿cómo te diríamos? Una baja presión pero en altura. Esa baja presión en altura genera que toda la evaporación del Caribe suba, mucha humedad, y de repente se encuentre con esa masa de aire frío, condense violentamente, y como eso está llegando justo a la montaña en ese momento, todo coincide, porque la lluvia no es una casualidad allí en el Ávila, se encuentra como un guante de béisbol, una cuenca hidrográfica, un aire cargado de humedad, choca, condensa, suelta. Ahora, dicen que desde el 2016 se está incubando el fenómeno de la niña y que nos podría afectar ahora, porque pasan 5 o 6 meses hasta que se manifiesta, pues. En años recientes fue el niño. Bueno, sí, tuvimos niños hasta el año pasado prácticamente. O sea, la sequía que había varios años, hubo como 6, 7 años de sequía, se la debemos al O fenómeno sea, del quiere decir niño. que ahora podríamos tener muchas lluvias. Lo que pasa es Me que, refiero. fíjate lo siguiente, la niña como fenómeno en general es cuando tenemos el momento de mayor enfriamiento del Pacífico oriental, del Pacífico que está tocando la costa sur de Colombia, Ecuador, Perú y posiblemente al norte de Chile. Esa costa, cuando el océano está muy frío, genera lo que llaman una alta presión, es decir, dificulta la formación de nubes. Como se dificulta la formación de nubes, el paso de la convergencia intertropical de esa masa que estamos diciendo que viene hacia Venezuela, se imposibilita porque choca con esa alta presión y por lo tanto se nos produce a nosotros una sequía. Es decir, todas esas lluvias que deberían comenzar entre marzo, abril y hasta mediados de año no se producen. Eso fue lo que nos pasó en el 2010. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se produce esa fuerte sequía, ustedes recordarán en el año 2010 que teníamos una calina, que llamábamos calina, Sí, calina, una sí, masa, ¿te acuerdas? Como densa. Densa, que no nos dejaba ver más allá de 500, 600 metros. Yo pude medir. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese fenómeno se debe a esa falta de humedad en el aire que debería estar llegando lluvioso a Caracas y a Venezuela, norte de Venezuela, desde los primeros meses. Pero entonces, ¿qué pasa? Se producen muchos incendios,
se produce el suelo se va, al perder la humedad, aglomerando, exactamente, esa es la palabra, perfecto, se resquebraja. Entonces, te hablé como un estudiante. Muy bien, claro, el suelo se resquebraja, tal cual, la arcilla se Nos resquebraja. falta un minuto, Manuel, vamos Y a leer rapidito. todo Tenemos un mensaje, ¿no? De Roque Juan Peñalver, dice, ya el invierno en los llanos no se da como antes, por época, sino por las tormentas que atraviesan los mares del Caribe. Es que, bueno, O sea, estamos diciendo que son dos fenómenos distintos. El invierno de los llanos es la convergencia intertropical, o sea, esas lluvias que vienen del sur y después se retiran, mientras que en el Caribe nos afectan las masas Ahora, polares. ¿qué nos espera este último trimestre del año? Ajá. No es que queramos consultarte como una especie de observatorio. No tenemos el vaso, sino el vaso de cristal, no podemos hacer mucho. Pero vamos a tener siempre lluvias o de repente vamos puede a tener, haber no, una cierta temperatura más o menos fría que nos libere este calorón que vos pasamos. Sí, vamos a tener lluvia, ya se está retirando la convergencia intertropical porque, repito, ya el sol va camino hacia el sur, ya pasó Caracas y está ahorita sobre la frontera entre Venezuela y Brasil más o menos, el cenit solar. Entonces, claro, vamos a tener cada vez menos lluvias de esas, pero las lluvias de enero a abril dependen mucho de cómo sea el invierno en el hemisferio norte. Si tenemos un invierno fuerte en Estados Unidos, en la zona este de Estados Unidos, específicamente, cuando uno ve inviernos muy fuertes en Chicago, tenemos que estar preparados porque justamente coinciden mucho los inviernos del medio oeste de Estados Unidos con las lluvias de nosotros fuertes. Entonces, nuestro sistema de alerta, digamos, natural, es saber cómo está el invierno en la mitad de Estados Unidos a principios de diciembre y hacerle seguimiento. Una vez cae la fuerte nevada, espérate 2 semanas, 3 semanas, tenemos aquí lluvia. Bueno, ya sabemos. Muchísimas gracias. Bueno, pero esta conversación ha sido muy ameno y muy muy ilustrativo toda esta conversación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre. Bueno, vamos a la pausa y regresamos.